Díaz-Canel es el gobierno de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y dice estar dispuesto a dialogar con Estados Unidos. Por primera vez, el gobierno de Cuba dice estar dispuesto a buscarle la vuelta, a llevarse bien con Estados Unidos. Acaba de entrar un barco cargado de combustible a Cuba y viene desde Rusia. El barco tuvo que devolverse casi llegando a Cuba, perdón, pero después tuvo el permiso para llegar a Cuba y Cuba tiene ahora un respiro y podrá tenerlo en los próximos días cuando le permitan que llegue otro barco de combustible desde Rusia, dándole la vuelta al mundo para llegar a Cuba. En España y en Europa se están armando organismos de socorro alimentario para Cuba. Pero al mismo tiempo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acaba de decir que reitera su voluntad del gobierno de Cuba para sostener un diálogo bilateral, serio y responsable y encontrar soluciones a las diferencias existentes con Estados Unidos. Hay un solo problema, Díaz-Canel. Usted pretende negociar en condiciones de igualdad con el imperio. Con los imperios no hay relaciones de igualdad, hay relaciones asimétricas. Cuando un país libre y soberano, según las leyes, como Cuba o como nosotros o como cualquier otro país, se siente en la mesa de diálogo con un imperio, nunca hay igualdad. Dejémonos de cosas aquí, dejémonos de teorías aquí. Dejémonos de firmas de principios aquí. Dejémonos de firmas de igualdad. La igualdad solamente está en el papel. Cuando tú estás negociando con un país que te puede destruir en un segundo, tú no estás negociando en condiciones de igualdad. Eso es lo que quisiéramos. Eso es lo ideal. Eso es lo justo. Pero ¿quién ha dicho que los imperios se mueven a través de la justicia, se mueven a través de la igualdad, se mueven a través de la fuerza? Esa es la realidad. Entonces, que Díaz-Canel quiera negociar, lo primero que tiene que aceptar es que está negociando con el imperio más poderoso de la tierra al día de hoy. Y así como Grecia no negoció de tú a tú con el imperio romano, así como ningún país negociaba de tú a tú con el imperio de Roma, hoy ningún país negocia de tú a tú con el imperio norteamericano. Esa es la cruda y gran realidad. Los imperios que ha tenido el mundo nunca han negociado de tú a tú con sus satélites. Cuando Inglaterra era el imperio del mar y el imperio inglés dominaba la India, dominaba Australia, dominaba todo, nunca Inglaterra negociaba en condiciones de igualdad con las otras naciones. Nunca Roma lo hizo, nunca el imperio otomano lo hizo, nunca el imperio austrohúngaro lo hizo, nunca los imperios negocian en condiciones de igualdad con los países más pequeños. Y los que estudiamos un poco de geopolítica tratando de entender el mundo, sabemos estas cosas. No es agradable decirlo, porque en teoría todos los países son iguales. En teoría, pero en la práctica no es así. Díaz-Canel, el presidente de Cuba, está dispuesto a negociar con Estados Unidos. Está dispuesto a negociar con Donald Trump. Está dispuesto a negociar. Y qué bueno que está dispuesto a negociar. Ahora, ¿quién es Díaz-Canel? Díaz-Canel tiene 62, 63, 64 años. Cuando Díaz-Canel nació, ya Fidel estaba en el poder en Cuba. El presidente de Cuba de hoy no conoce otro sistema de gobierno que no sea el sistema de gobierno de los Castros en Cuba. Cuando el hermano de Fidel, Raúl Castro, dejó el poder, lo dejó en manos de Raúl Díaz, de Miguel Díaz-Canel. Y Canel, cuando nació, ya estaba Fidel Castro en el poder. De manera que el presidente de Cuba de hoy no conoce otro gobierno que no sea el gobierno de la Cuba de Fidel Castro.
De manera que con ese personaje es que Marco Rubio, que Estados Unidos, que Donald Trump va a negociar. Él está dispuesto a negociar, pero al mismo tiempo él no conoce otro sistema de gobierno que no sea el sistema de gobierno de Fidel primero, de Raúl Castro después y ahora el gobierno de él. Él nació, creció, estudió, se casó, se graduó, se hizo militar y se hizo ministro y se hizo presidente de Cuba sin conocer otro sistema de gobierno que no sea el sistema de gobierno de Fidel y de Raúl Castro. De manera que desde ese punto, ese es el personaje que va a tener Estados Unidos para negociar. Un personaje que no conoce otro tipo de gobierno que no sea el gobierno de Fidel y de Raúl Castro, porque nació, creció y tiene 64 años en ese sistema de gobierno. ¿Qué está dispuesto él a ceder? El que va a negociar, lo primero es que tiene que ceder. Estados Unidos tiene que ceder algo a Miguel Díaz-Canel y Canel tiene que ceder algo al gobierno de Estados Unidos. Porque si vamos con las mismas negociaciones, sin ceder ni Cuba ceder, ni Estados Unidos ceder, pues de antemano sabemos que no hay negociaciones. Porque las negociaciones, tú cedes esto y yo cedo esto. Yo cedo esto y tú cedes lo otro. Y al final pues se firma un acuerdo de negociaciones en que el resultado sea ganar, ganar. Que Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba piense que ha ganado algo y que Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza y con Marco Rubio como negociador piense que han ganado algo. Permítanme decir que Díaz-Canel tiene una ventaja en esta negociación y es que Marco Rubio es cubano, sus antepasados, sus padres son de Cuba, de manera que en algún lado tendrá que ceder alguna cosita para que esta negociación se dé. Deseamos éxitos a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, para que se encuentre un punto intermedio en estas negociaciones.